A ver, ¿te suena esto? ¿Alguien dice algo? Una sola frase y ¡puf! Automáticamente te arruina el día entero. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación, biológicamente, solo dura 90 segundos? A menos, claro, que tú decidas alimentarla. Mira, la verdad es esta. La ira es una elección. Si nos vamos a la neurología pura, las hormonas del estrés que disparan tu furia tardan exactamente 90 segundos en salir de tu sistema de forma natural. El problema es que nosotros mantenemos esa ira con vida artificialmente. ¿Cómo? Repitiendo la historia en nuestra cabeza una y otra vez, ensayando lo que le vamos a contestar. Es como si tuvieras un detector de humo que se dispara porque se te quemó una tostada, pero en lugar de abrir la ventana para que salga el humo, te pones a quemar más tostadas, una tras otra. Fíjate en lo que pasa la próxima vez que alguien se te cruce bruscamente en el tráfico. Tu cuerpo recibe una descarga masiva de hormonas. Bien, esos son los 90 segundos, pero justo ahí tú empiezas a narrar la película. ¡Pero qué idiota! ¡Casi me mata! Y de repente, 20 minutos después, sigues furioso. Si entiendes esta regla de los 90 segundos, entiendes que tienes el poder. Puedes dejar que la química se disipe o puedes echarle gasolina al fuego. Todos conocemos a esa persona que siempre mantiene la calma, pase lo que pase. No es un superhéroe, simplemente sabe algo que tú estás a punto de descubrir ahora mismo. Capítulo 1. La gran mentira de los botones. Tú no eres un control remoto. A menudo decimos cosas como, es que él sabe exactamente qué botones tocar para hacerme enojar. Lo decimos como si fuéramos aparatos indefensos y los demás tuvieran el mando. Pero escúchame bien, nadie puede apretar un botón que tú no le hayas dado primero. El mito es creer que los demás tienen poderes mágicos sobre tus emociones. La realidad es que esos botones solo funcionan si están conectados a algo dentro de ti. Esos botones en realidad son heridas que no has sanado o valores que sientes vulnerados. Cuando alguien te aprieta un botón, en realidad te está señalando dónde necesitas sanar. Imagina a ese compañero de trabajo que hace ese comentario sarcástico que siempre te saca de quicio. En lugar de reaccionar en automático, detente y pregúntate, ¿qué es lo que realmente me molesta aquí? Quizás te recuerda a un padre demasiado crítico en tu infancia. De repente, tu colega ya no está controlándote, simplemente está iluminando una zona tuya que requiere atención. Cuando dejas de ser un control remoto, te conviertes en el operador de tu propia mente. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir cómo te sientes excepto tú. Piensa en la persona que más te altera. Lo que ella provoca en ti no tiene nada que ver con ella y todo que ver contigo. Capítulo 2. El secreto de las emociones secundarias. Esto te va a volar la cabeza. Eso que tú llamas ira, casi nunca es ira. El enojo es como un guardaespaldas emocional. Aparece en la puerta para proteger sentimientos más frágiles, como el dolor, el miedo o la vergüenza. Si alguien te critica y tú estallas, no estás realmente enojado. Estás herido porque no valoran tu esfuerzo. Pero la ira se siente más segura que la vulnerabilidad, así que se ofrece voluntaria a salir a pelear. Digamos que tu pareja olvida su aniversario y tú explotas gritando. Debajo de esos gritos hay una herida profunda que dice, ¿acaso no soy importante para ti? Si eres capaz de hablar desde esa herida, en lugar de disparar desde la ira, todo cambia. Decir, me sentí olvidado, genera una respuesta radicalmente distinta a gritar, es que nunca te acuerdas de nada. Cuando aprendes a identificar qué se esconde detrás de tu furia, puedes resolver el problema real. La vulnerabilidad sana. La ira solo crea distancia. Haz memoria de tu último gran enfado. ¿Qué sentimiento frágil se escondía realmente allá abajo? Capítulo 3. El punto de decisión. Entre el momento en que algo te provoca y tu reacción, existe un espacio diminuto, y en ese espacio vive tu libertad. La mayoría de la gente vive y muere sin saber que este espacio existe. Viktor Frankl lo descubrió sobreviviendo un campo de concentración nazi. No importa lo que te hagan, siempre eres libre de elegir cómo responder. El estímulo llega, tu cuerpo se inunda de químicos, pero antes de reaccionar, tienes una fracción de segundo. Si logras capturar ese instante, dejas de ser una víctima y te conviertes en el arquitecto de tu vida. Te llega un correo electrónico pasivo-agresivo.
Tu impulso reptiliano es atacar y responder al instante. Pero justo antes de dar clic a enviar, pregúntate, ¿de qué respuesta me sentiré orgulloso mañana por la mañana? Esa simple pregunta activa tu punto de decisión. Es la diferencia entre ser una bola de pinball que rebota golpeada por todo o ser el jugador que controla la partida. Piensa en alguien inquebrantable. Esa persona ha maestreado el espacio entre el estímulo y la respuesta, y tú también puedes hacerlo. Capítulo 4. La técnica del observador meteorológico. ¿Y si pudieras ver tus emociones como si fueran el clima? Imagina observar una tormenta sin ser arrastrado por el viento. Dentro de ti vive un observador, una parte de tu mente que puede mirar lo que sientes sin ahogarse en ello. Notas que la ira sube, tu corazón se acelera, pero no eres la ira, la observas. Este yo observador siempre está en calma. Es la parte de ti que puede pensar, vaya, estoy teniendo el pensamiento de que esta persona es idiota, en lugar de pensar, esta persona es idiota. Esa pequeña distancia lo cambia todo. Tu hijo adolescente te pone los ojos en blanco. En lugar de ponerte a la defensiva, activa a tu observador. Siento cómo surge la irritación en mi pecho. Al observar la emoción, le quitas el poder de controlarte. Desde esa calma puedes elegir una respuesta educativa en lugar de una reactiva. Esto te da inmunidad emocional. Puedes sentirlo todo sin que nada te domine. Capítulo 5. Entrenadores, no enemigos. Quiero que cambies el chip ahora mismo. ¿Qué pasaría si la gente difícil no fuera un obstáculo, sino tus entrenadores personales de gimnasio emocional? Esta perspectiva lo cambia todo. Cada persona insoportable en tu vida te está ofreciendo una sesión de entrenamiento gratuita. Tu jefe crítico está entrenando tu resiliencia. Tu vecino molesto está fortaleciendo tu capacidad de poner límites. Al igual que un entrenador físico te hace sufrir para que te crezcan los músculos, estos entrenadores emocionales desarrollan tu carácter. Tu jefe controlador te manda el 10º correo del día. En lugar de pensar, no confía en mí, piensa, me está ayudando a practicar la calma bajo presión. De repente, ya no es un ataque personal, es una sesión de pesas para tu mente. Empiezas a reaccionar con curiosidad. ¿Qué necesito aprender aquí para mantenerme seguro de mí mismo? Cuando conviertes a los tiranos en entrenadores, dejas de ser la víctima y te conviertes en el estudiante. Mira a la persona más difícil de tu vida ahora mismo. ¿Qué músculo emocional te está obligando a desarrollar? Capítulo 6. Fronteras inteligentes. Vamos a aclarar esto. Los límites no son muros para dejar a la gente fuera, son puertas para protegerte a ti. Así es como cuidas tu energía sin convertirte en una fortaleza de piedra. Los límites sanos son como tu piel, dejan entrar lo bueno y mantienen fuera lo tóxico. Solo tienes que tener claro qué aceptas y qué no. Imagina decir esto: entiendo que estés frustrado, pero no proceso bien las cosas cuando me gritan. Podemos hablar cuando bajemos el tono. Fíjate, eso no es agresivo, es firme. O tu amiga que se queja siempre de lo mismo, pero nunca hace nada para solucionarlo. En lugar de tragarte su drama y enojarte, pon un límite. Oye, te quiero mucho, pero solo puedo hablar de este problema 5 minutos a menos que quieras que busquemos soluciones juntos. Así proteges tu batería emocional y al mismo tiempo sigues siendo un buen amigo, porque los límites preservan tu capacidad de ayudar de verdad en lugar de quemarte con el fuego de los demás. Nadie puede servir agua de una jarra vacía. Identifica hoy mismo a alguien que te drene la energía. ¿Qué límite necesitas poner para proteger tu paz? Capítulo 7. La regla del tiempo fuera. Hay una diferencia abismal entre huir como un cobarde y hacer una retirada estratégica. Una te debilita, la otra te da poder. A veces lo más valiente que puedes hacer es salir de la habitación. No es debilidad, es sabiduría biológica. Le estás dando tiempo a tu sistema nervioso a enfriarse y a tu cerebro racional a volver a encenderse. Decir, necesito una pausa en esta conversación. Sigamos cuando pueda responderte bien y no solo reaccionar. Es un acto de madurez superior. Tu pareja saca un tema delicado justo cuando llegas estresado del trabajo. En lugar de explotar o cerrarte, dices, este tema es importante, pero mi cabeza no está bien ahora. ¿Lo hablamos después de cenar? Estás respetando el tema y respetándote a ti.
Esos 5 minutos de aire pueden ahorrarte horas de disculpas y días de arrepentimiento. Todos hemos dicho cosas terribles en caliente que desearíamos borrar. El tiempo fuera es la tecla de deshacer antes de cometer el error. Capítulo 8. El mapa de minas. Tú no caminarías por un campo de minas con los ojos vendados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vas por la vida sin conocer tus propios detonantes emocionales? Necesitas un mapa. Tus detonantes no son aleatorios, siguen patrones precisos. Personas que te recuerdan a alguien del pasado, tonos de voz que abren viejas heridas, situaciones de rechazo. Si ves el patrón, la explosión no te toma por sorpresa. Ah, mira, el tono de voz de este tipo me recuerda a mi ex jefe que nunca confiaba en mí. Con razón me puse a la defensiva. Saber esto es poder. Si ves la mina en el suelo, puedes caminar alrededor de ella en lugar de pisarla. Haz esto. Durante una semana, lleva un diario de detonantes. Cada vez que te alteres, anota quién fue, qué dijo exactamente y a qué me recordó eso. Verás el patrón. Quizás descubras que siempre saltas ante la autoridad impaciente o que el sarcasmo te duele porque te recuerda a tu hermano mayor. Cuando conoces tus minas, pasas de la reacción ciega a la respuesta consciente. Capítulo 9. La distancia compasiva. Puedes cuidar a alguien sin cargar con sus emociones. Puedes amar a alguien sin vivir su drama. Aquí está el secreto del equilibrio, la distancia compasiva. Significa mantener tu corazón abierto, pero tus límites emocionales cerrados. Puedes ser testigo del dolor de otro sin absorberlo como una esponja. Piensa en un salvavidas. Si alguien se está ahogando, le lanzas el flotador, pero no te tiras al agua a que te ahoguen a ti con su pánico. Tu amiga está pasando por un divorcio terrible y te llama a diario para llorar. En lugar de absorber su odio y su dolor, dile, quiero apoyarte en esto. Hablemos 2 veces por semana para desahogarnos bien y los otros días vamos a distraernos con cosas positivas. Eres un apoyo, no un vertedero emocional. Los cuidadores que se queman no les sirven a nadie. Piensa en esa persona cuyo drama te está consumiendo. ¿Cómo puedes lanzarle el salvavidas sin saltar al agua? Capítulo 10. El editor de la realidad. Tú no experimentas la realidad, tú experimentas la historia que te cuenta sobre la realidad. Cambia la historia y cambiarás la emoción. Conviértete en el editor jefe de tu narrativa interna. Cada vez que alguien te provoca, tu mente inventa un cuento. No me respetan, me quieren controlar. Pero esas son interpretaciones, no hechos. ¿Y si su tono brusco solo significa que tienen prisa y no que les caes mal? Tu jefe te da un feedback seco en un correo. Historia A. Odia mi trabajo, me va a despedir. Resultado, pánico y defensa. Historia B. Está súper ocupado y quiere que mejore rápido. Resultado, gratitud y enfoque. Es el mismo correo, pero 2 vidas emocionales diferentes. Cuando te das cuenta de que tú escribes el guión, dejas de ser víctima de tus interpretaciones. Piensa en algo que te molestó hace poco. ¿Qué historia te contaste? ¿Y qué otra historia, más útil, podrías haber escrito? Saber todo esto y no usarlo es solo entretenimiento. La transformación real ocurre en la práctica. No intentes hacerlo todo a la vez. Elige una sola técnica esta semana. Quizás la regla de los 90 segundos o tal vez el yo observador. Úsala hasta que se vuelva automática. La gente con esa calma inquebrantable no nació así. Simplemente practicaron estas herramientas hasta que se convirtieron en su segunda naturaleza. Y tú estás a punto de hacer lo mismo. Imagina quién serás cuando las personas difíciles ya no tengan el control remoto de tu paz. Esa versión de ti te está esperando.